El proyecto de Dios. El cristianismo nace y forma su identidad en una creencia central. Se encuentra a Dios en y a través del Jesús histórico. Por eso, para hablar de la espiritualidad de Jesús, tenemos que investigar más profundamente sobre la relación del Jesús histórico con su Dios. Para entender la humanidad de Jesús, tratamos de entender su divinidad. Jesús, Cristo, humanidad, divinidad, nos podemos confundir. Pero tranquilo, todo fue proyecto del Dios creador, el proyecto que Dios se había propuesto a sí mismo, lo que nosotros cristianos llamamos la encarnación. En el momento en que la eterna palabra de Dios, segunda persona de Dios, entró en la historia humana y asumió para siempre la naturaleza humana sin dejar su naturaleza divina, Dios se hizo humano. Dios no quiso limitarse a ser únicamente Dios. El Creador tuvo deseo de hacerse también criatura. Quiso ser hombre y de entre la humanidad la mirada divina se posó en Jesús de Nazaret. En él Dios estará absolutamente presente. En su hermano Jesús de Nazaret el ser humano encuentra el sentido y la realización plena de su existencia, pensada, querida y creada para hospedar a Dios. Lee Juan, la primera de Juan, del 1 al 5, y lee Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Qué aspectos de su divinidad se despojó Jesucristo al hacerse uno de nosotros? ¿Qué asumió Jesucristo al hacerse uno de nosotros? El proceso de vivir la encarnación tiene otro término teológico, kenosis. Está en la base de la espiritualidad de Jesús. Kenosis, el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. La renuncia voluntaria hecha por Cristo a su derecho de privilegios divinos al aceptar humildemente el estado humano en la encarnación. Una autorrenuncia. Cristo dejó de lado la gloria celestial de su relación cara a cara con Dios. Dios no se quedó encerrado en su misterio indescifrable, sino que salió de su luz inaccesible y se adentró en las tinieblas humanas. No permaneció en su omnipotencia eterna, sino que penetró en la fragilidad de la criatura. Asumió la naturaleza humana y la experiencia humana. Dios quiso realmente ser como uno de nosotros, como tú y como yo, un hombre limitado que crece, que aprende y que pregunta, un hombre capaz de oír y de responder, que desde el primer momento de su concepción asumió un ser histórico, Jesús de Nazaret, un judío por etnia y por religión, que se formó en el reducido espacio del seno materno, que creció en el reducido espacio de una patria insignificante, que maduró en el reducido espacio de una minúscula y remota aldea, que trabajó en un medio limitado y muy poco culto, donde no se hablaba griego ni latín, las lenguas de la época, sino un dialecto, el arameo, con acento de Galilea, que sintió la opresión de las fuerzas de ocupación de su país, el conflicto, la justa ira, también sintió la alegría de la amistad con muchos, la sana diversión, la bondad, todo menos el pecado. Y asumió limitaciones de la humanidad. Conoció el hambre, la sed, la soledad, las lágrimas por la muerte del amigo, la tristeza, el temor, las tentaciones y el horror a la muerte. Y que pasó por la noche oscura del abandono de Dios, el dolor y la muerte. En resumen, ¿de qué se despojó? Se despojó del poder absoluto, de la omnipotencia, se despojó del conocimiento total, la omnisciencia en toda la creación, se despojó de estar en toda la creación, omnipresencia.
la accesibilidad en los ritos y las leyes establecidas, los cultos del templo o la sinagoga, de la inmortalidad. ¿Qué asumió? Asumió un ejercicio diferente del poder, un conocimiento limitado, teniendo dudas, presencia limitada, no salió de su tierra natal Israel. Fue un predicador itinerante, no establecido en el templo, más accesible a todos en la vida cotidiana, y asumió la mortalidad, el sufrimiento y la muerte. ¿Qué virtudes nos revela la encarnación y la kenosis? ¿Cómo podemos vivir la kenosis en nuestra vida?